búsqueda de Dios del pueblo. Entonces, en ese ambiente, Ezequías pasa lo que pasa con respecto a su enfermedad, pero entonces Dios le da 15 años más, pero esos 15 años pasó algo muy interesante, que vamos a ver. Para los momentos difíciles en la vida del padre de Manasés, Ezequías, estuvieron marcados por extraordinarias visitaciones de Dios. Estaba enfermo de muerte y el profeta Isaías dijo: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Recuerda, eso está ya en Isaías 38, versículo 1. Aún así, pudo postrarse en su lecho de enfermo y clamar a Dios. En Segundo de Reyes capítulo 20 versículos 2 y 3 encontramos eso que él clamó, que le dice: Señor, yo te he servido, tú sabes que te he seguido, ¿cómo es posible que a mí me pase esto? O sea, yo no sé qué palabras se utilizaría, ¿verdad? El punto fue que le lloró a Dios y Dios le dijo: ok, está bien, vamos a atarte, te voy a entregar 15 años más. El relato continúa en Segundo de Reyes capítulo 20 versículos del 9 hasta el 11, y vamos a ver algo que pasó. Esta sanidad fue tan extraordinaria que fue conocida no solamente entre los guardianes del palacio, sino que llegó hasta Babilonia. Ahora quiero que nos acomodemos en el momento histórico. Los asirios eran los conquistadores en esos momentos, y los asirios ya se habían llevado al reino del norte. Las 10 tribus habían sido llevadas, y cuando hablamos de llevarse era una cosa tremenda. Quemaban las casas, destruían los pueblos, se llevaban lo que servía de la gente, de los hombres, de los niños, de los guerreros, se llevaban lo que funcionara. Los pobres, los menesterosos, los que no tenían con qué responder por edad, por enfermedad, por discapacidad, ahí los dejaban, muriéndose de hambre, literalmente, allí los dejaban. Pero estaba levantándose los babilónicos. Y entonces en Babilonia llegó la fama, como aquí por dicha y gracias a Dios, aquí vemos que no solo nosotros los ticos somos, ¿verdad?, medios aventados, que todo lo contamos y todo lo demás. No, la fama llegó hasta Babilonia de lo que había pasado con el rey Ezequías. No solamente lo que él había logrado con su Dios, sino que también llegó a oídos de que había sido sanado de muerte. Y entonces el rey de Babilonia envió a Ezequías a sus ilustres príncipes con grandes regalos para felicitarlo por su notable sanidad. Primer gran error. ¿Por qué los recibió? Si ellos eran parte y estaban siendo los que estaban conquistando las tierras, ellos no honraban a Dios. Ellos no seguían a Dios, ellos tenían sus dioses paganos. Ezequías debió haber hecho así como a veces, ¿verdad? Que por cortesía, que a algunos les tocan la puerta a uno, ¿verdad? Y entonces uno, no, muchas gracias, muy amables, hasta luego, ¿verdad? Ustedes saben a qué me estoy refiriendo. Cuando llegan con falsas doctrinas, con falsas enseñanzas, y entonces llegan, pero Ezequías los abrió con los brazos abiertos. Ay, qué lindo los babilónicos. Ay, sí, vengan y les cuento. Pasen, pasen, pasen. El rey de Babilonia entonces envió este milagro. Debió haber obrado la hermosa virtud de la humildad y debió haber hecho que Ezequías se regocijara al ver que Dios vino a él de forma tan extraordinaria, dándole otros 15 años de vida, pero tristemente no fue así, sino que él se llenó no de humildad, sino de orgullo. Porque Dios me rescató, porque Dios me sanó, y no solo esto, porque Dios me dio, y ahorita vamos a ver, porque recordemos que Ezequías, el pueblo, la nación estaba en ruinas. Sin embargo, Ezequías fue e hizo algo muy interesante con estos de Babilonia. Quiero que vayamos a Segundo de Reyes. Segundo de Reyes, capítulo 18. Vamos a ver, para darnos cuenta por qué digo yo que ellos estaban
como la tabla del dulce, diríamos nosotros, ¿verdad? Limpieciticos. Segundo de Reyes 18, versículos del 13 al 16. No sé si hay micrófono, ¿sí? Bueno, entonces si algún hermano o hermana me quiere hacer el favor de leer, Segundo de Reyes 18, del 13 al 16. Yo voy a acercar más mi Biblia por acá. Del 13 al 16. Sí, por favor. A los 14 años del rey Ezequías, subió Sennacherib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria que estaba en Laquis: yo he pecado, apártate de mí y haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Impuso. Dio, por tanto, Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real. Entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y de los quiciales que al mismo rey Ezequías había cubierto de oro, y lo dio al rey de Asiria. Ok, veamos que entonces el rey de Asiria venía contra ellos, y es Sennacherib, y el rey Ezequías le dijo: vea rey, yo no quiero que usted nos venga a atacar, yo no quiero, yo le voy a mandar a usted un regalo especial. Y ese regalo especial fue toda la plata que había en el templo, todo lo de valor que había en el templo. Ezequías ya había restaurado el templo. Y vean hasta dónde había restaurado, que puso oro en los diferentes columnas del templo. Todo esto lo arranca, todo esto lo quita, se lo manda a Sennacherib para que entonces no sea el pueblo conquistado. De hecho, antes de eso, él le había dado entonces a los reyes de Asiria el oro de los tesoros como tributo monetario. Así que para ser un rey fue un hombre muy pobre hasta que Dios realizó ese milagro. El resultado fue que Ezequías llegó a ser muy rico durante estos 15 años. Es muy importante la forma como valoramos las cosas de la vida. El asunto no es la grandeza de la casa que Dios le da a una persona, sino el valor que el hombre le da a lo que Dios le ha dado. Repito, usted puede tener la casa más linda, más grande, más de todo que usted quiera. Dele gracias a Dios, pero no entre con soberbia diciendo: esta casa nadie la puede tener, solo yo. Cuidado. A mí me gusta ver programas. Estuve viendo uno sobre Etiopía, cómo vive la gente en Etiopía y las cosas. Imagínense que en Etiopía la gente gana por día, el que le va bien, el equivalente por semana, el equivalente a $2. Con eso viven. Entonces, me contaba mi esposa que a un niño le dieron una tacita con unos frijolitos y con un chayote, y ese chiquito feliz de la vida con esa comida. Pero ahora, no, si no tiene esto, no, si no lleva aquello, no, a mí, guarde, no salga usted con un plato de arroz y frijoles. Cuidado, porque nosotros tenemos que aprender a ser agradecidos con Dios. Ezequías volvió a la grandeza, pero no era tanto el problema lo que Dios le había dado, el problema era cómo él lo estaba valorando, ¿ok? Se estaba sintiendo lo mejor de lo mejor. Aparentemente estas casas de tesoros que habían resultado de la notable sanidad hicieron que Ezequías volviera su atención a ellas y se alejara de Dios. A partir de esto, mis hermanos,
no se vuelve a mencionar a Ezequías buscando a Dios, no se vuelve a mencionar a Ezequías haciendo sacrificios, no se vuelve a mencionar, sino que solo se ve la grandeza de Ezequías, lo que Dios le ha dado, lo que ya tengo, lo que yo he logrado. El Señor lo había bendecido tanto que uno podría pensar que Ezequías iba a estar muy agradecido y muy quebrantado por el hecho de que Dios había retrocedido incluso el sol. Bueno, ya sabemos que el sol que lo que se mueve es la tierra, ¿verdad? Pero el hecho es que Dios hizo algo extraordinario con él para devolver la sombra. Solo Dios podía hacer eso. En cambio, Ezequías volvió su atención a los regalos, al oro, la plata y las piedras preciosas que las personas le habían ahora llevado por ese motivo. Dios lo había sacado de un lugar espacioso y aún así Ezequías no se rindió ante Dios Todopoderoso los beneficios que él le había dado. Vamos a 2 de Crónicas, capítulo 32. 2 de Crónicas, capítulo 32, versículo 25. Que lo tiene, lo puede leer, por favor. Mas Ezequías no respondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Entonces voy a leer el 22 y el 23. Así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Sennacherib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y les dio reposo por todos lados. O sea, no había guerra en ningún sector. Y muchos trajeron a Jerusalén ofrenda a Jehová y ricos presentes a Ezequías, rey de Judá, y fue muy engrandecido delante de todas las naciones después de esto. Empezó a obtener mucha riqueza, mucha grandeza, y dice el versículo 24, en aquel tiempo Ezequías se enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio la señal que ya cada uno de nosotros. En lugar de ver lo que estaba pasando, él se llenó de orgullo, se regocijaba por lo que Dios le había hecho, pero de la forma incorrecta, ensalzándose a sí mismo. El yo-yo, famoso yo-yo. ¿Quién me quiere ayudar con Isaías 39? Isaías 39, 2. Tal vez de versículo 1, 2 de Isaías 39. Que lo tenga, lo puede leer nada más. Manito Marcos. Listo, ya le va a llegar ahí el micrófono para que no quede ahí un vacío en la transmisión. Isaías 39, versículos 1 y 2. En aquel tiempo Merodach Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías, porque supo que había estado enfermo y que había convalecido. Y se regocijó con ellos Ezequías y le mostró la casa de su tesoro, plata y oro, especias, ungüentos preciosos, toda su casa de armas y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo cosa en su casa y en todos sus dominios que Ezequías no les mostrase. Todo. Le mostró todo. Ustedes vienen a ver usted va a ver lo que soy yo. Usted va a ver lo que yo tengo. ¿Ustedes qué creen? ¿Que aquí qué? Aquí no hay miseria. Y empezó, y entonces estos que menciona aquí fueron los enviados del rey de Babilonia. En aquel tiempo Merodach Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías. Y entonces Ezequías, en lugar de, bueno, muchas gracias, muy amables, está aquí, ¿verdad? Porque yo entiendo que lo que tengo Dios me lo ha dado, porque yo entiendo que lo que soy, Dios ha sido bueno conmigo, Dios me restauró la vida, Dios me dio la vida, ahora Dios me dio estas riquezas para su honra, para su gloria, para eso son, no son para andarlas ahí, como dice uno, rajando, ¿verdad? Con esto. No, sino que entonces fue, y vean la actitud, dice, y se regocijó con ellos Ezequías, y les mostró la casa de su tesoro,
plata y oro, especias, ungüentos preciosos, toda su casa de armas y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo cosa en su casa, en todos sus dominios, que Ezequías no les mostrase. Todo. En lugar de esto se llenó de ese orgullo, junto con los habitantes de Jerusalén, se regocijaban por lo que Dios había hecho, pero de la forma incorrecta. ¿Cómo? Ensalzándose a sí mismo. Vea lo que tengo, vea lo que adquirí, vea lo que me gané, vea por lo que he trabajado. Esto es... Sí, mi hermanito Carlos, ¿ya le llega ahí el micrófono? No, solamente se me ocurrió esta pregunta, ya que dice que el hombre enseñó todo. ¿Y qué pasa cuando uno tiene visitas a la casa y empieza ahí, que aquí está mi cuarto, aquí está el baño, que aquí está acá? Eso no es muy bueno, que digamos, ¿verdad que no? O sea, vamos a ver, aquí lo que estaba pasando era que él no estaba reconociendo que Dios le había dado todo esto en primer lugar. En segundo lugar, cuando Dios nos ha bendecido, porque siempre vamos a encontrar gente que está por encima de nosotros, pero también vamos a ver gente que está por debajo. O sea, siempre eso va a ser un hecho. El punto es cuál es nuestra actitud. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Verdad? Les soy sincero, un deseo del corazón de mi esposa y mío, porque yo tengo a veces pastores amigos que vienen a Costa Rica. Yo me deseara tener un cuarto bien, ¿verdad?, bien hermoso, con su baño, con su tele, con sus cosas, y decirle: venga, no pague hotel, venga, quédese aquí, ¿verdad? Pero bueno, pero no para estar rajando de que lo tengo, sino para bendecir a una persona. Entonces, no se trata de que Dios le dio mucho y él lo enseñó. No, ese no es el punto. El punto es la actitud. Él estaba rajando con lo que Dios le había dado. En ningún momento vemos que él menciona a Dios, sino que dice en el versículo 2: y se regocijó con ellos. Se alegró. Ustedes que me están saliendo ustedes con 4 anillitos de oro. No, hombre, venga para que vea lo que yo tengo. Me va a pantallar usted con 4 anillitos de oro, ¿no? Sí, mi hermano. Tal vez para reforzar un poco lo que preguntó mi hermano Carlos, lo que molestó a Dios con la actitud de Ezequías fue que él, al mostrar los tesoros y todo, ya él había desechado a Dios de su corazón y él se convirtió en un idólatra. Para él, ya los presentes y todo no era. Él no había puesto a Dios ahí, sino que era por la enfermedad que le había pasado, eso se lo habían dado a él, y que Dios no tenía que ver nada en eso. Entonces él, al mostrar sus riquezas y todo, él se convirtió en un idólatra, porque él dijo: vean lo que Dios me ha dado. No, él dijo: vean mis tesoros, esto es mío. O sea, ahí Dios no tenía nada que ver, y ahí él se convirtió en un idólatra. Por eso fue que el Señor se enojó con él. Y ahora nos damos cuenta de esto. Ezequías debió haberlo mostrado de una forma que no era la correcta, de una forma más bien idólatra, de una forma más bien no la forma correcta, porque vemos la actitud de Dios. ¿Cuál fue la actitud de Dios? Versículo 3: entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo: ¿qué dicen estos hombres y de dónde han venido a ti? Y Ezequías respondió: de tierra muy lejana han venido a mí, de Babilonia. Dijo entonces: ¿qué han visto en tu casa? Y dijo Ezequías: todo lo que hay en mi casa han visto. ¿Todo lo que hay en dónde? En mi casa han visto, y ninguna cosa hay en mis tesoros que no les haya mostrado. Ahí está, el yo-yo, ¿verdad? Entonces dijo Isaías a Ezequías: oye palabra de Jehová de los ejércitos. He aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa, y lo que tus padres han atesorado hasta hoy, ninguna cosa quedará, dice Jehová. Cuando Dios nos bendice, debemos tener mucho cuidado de contar, de recordar las angustias, las cosas, el humillarnos delante del Señor, porque al final nada es nuestro, todo es de Dios. ¿Quién me quiere ayudar con Lamentaciones
capítulo 3, versículos 19 y 20. Recuerden que Jeremías es el profeta que Dios manda antes de que el pueblo de Israel o el reino de Judá sea llevado a Babilonia precisamente por 70 años. Entonces Jeremías no solamente escribe la profecía, sino que hace un canto de lamentación. Lamentaciones 3, versículos 19 y 20. El que lo tiene, solo levanta su manita. Vamos a ver. Lamentaciones 3, 19 y 20. Mi hermano Luis Ángel, allá está hermano Luis Ángel, atrás suyo. Dice: acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Acuérdate, ¿verdad? De nosotros hermanos, a veces nos vemos muy bonitos, muy cachetoncitos, muy agradables, pero recordemos de dónde Dios nos ha sacado. Y recordemos quiénes éramos sin Cristo. Y que ahora en Cristo la única diferencia es la obra de Él en nuestras vidas, nada más. No somos ni más cargas, ni más poderosos, ni más inteligentes, para nada. Seguimos siendo los mismos necios, ¿verdad? Seguimos siendo los mismos majaderos en muchas ocasiones. Pero no olvidemos entonces esto. ¿Sí, mi hermano Miguel? No, para reforzar lo que usted está diciendo, pastor, sabiendo el rey David, lo que somos nosotros, los seres humanos, que cuando somos bendecidos por Dios, generalmente nos olvidamos de esas bendiciones. Él escribió todo un salmo, el Salmo 103, hablándose él a sí mismo. Él refuerza eso porque dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y dice: y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es el que te sacó del hoyo. Cada uno sabrá de dónde lo sacó el Señor. Amén. Dice él es el que perdona tus iniquidades, el que sana tus dolencias, el que adereza mesa delante de ti, el que te cuida. Entonces él le dice: pero no te olvides de esto, porque Así cuando es. uno está bien, uno se olvida de eso. Así es. Gracias, hermano. Lamentablemente la actitud orgullosa de Ezequías no solamente trajo la ira de Dios sobre él y los habitantes de Jerusalén, sino muchas cosas más. Dios, quien puede ver el pasado, el presente y el futuro, vio hacia abajo y le habló a Ezequías por medio del profeta Isaías. Veámoslo cómo lo registra Segundo de Reyes, capítulo 20, versículo 14 al 19. Segundo de Reyes 20, versículos del 14 al 19. El que lo tenga lo puede, por favor, leer. Nada más levanta su mano igual. Ok, hermana Patricia, gracias. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo: ¿qué dijeron aquellos varones y de dónde vinieron a ti? Y Ezequías le respondió: de lejanas tierras han venido de Babilonia. Y él le volvió a decir: ¿qué vieron en tu casa? Y Ezequías respondió: vieron todo lo que había en mi casa, nada quedó en mis tesoros que no le mostrase. Entonces Isaías dijo a Ezequías: oye palabra de Jehová. He aquí vienen días en todo lo que está en tu casa, y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia, sin quedar nada, dijo Jehová. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Entonces Ezequías dijo a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado es buena. Después dijo: habrá al menos paz y seguridad en mis días. Los demás hechos de Ezequías y todo su poderío, y cómo hizo el estanque y el conducto y metió las aguas en la ciudad, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Amén. Entonces Ezequías dijo a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado es buena, o sea, se va a cumplir porque es buena. Después dijo: habrá al menos paz y seguridad en mis días. O sea, salado el que sigue, ¿verdad? Salado el que sigue. Ahora, es interesante porque resulta que en este tiempo
en estos 15 años pasaba algo también muy interesante, que Ezequías no había tenido heredero. En estos 15 años nace Manasés, su hijo, y es precisamente su hijo quien cumple esta promesa. Ezequías entonces adoptó una actitud difícil de comprender, se descuidó y se olvidó de depender de Dios. ¿Cómo pudo un hombre tan piadoso estar satisfecho de confiar más en él mismo antes que confiar en Dios? ¿Cómo puede ser esto? Y yo creo que si ahorita todos dijéramos nuestra opinión, llegaríamos todos a una conclusión. Cualquier respuesta a esta pregunta, también yo soy capaz de hacerla. Repito la pregunta: ¿cómo pudo un hombre tan piadoso estar satisfecho de confiar más en él mismo antes que confiar en Dios? ¿No será acaso nuestra actitud a veces en muchos casos? Yo les he dicho, a mí, les soy sincero, a mí me da pena reconocerlo, pero cuando vamos a un paseíto, ¿verdad? Ya que pase a la Alajuela, antes de salir, esa es mi esposa, o le digo yo, oramos antes de agarrar el carro, ¿verdad? Porque hay que tener nervios de acero para agarrar un carro de 30 años y irse para allá de Alajuela, ¿verdad? Pero bueno, oramos. Pero ¿y por qué no oramos cuando vamos ahí nomás al 1,5 kilómetros? Ah, no, es que yo aquí sí puedo, no, es esto, yo lo manejo. Cuidado, porque muchas veces así vamos desplazando a Dios de nuestra vida. ¿Sí, mi hermano? Una curiosidad, después de todo esto, Ezequías subió al cielo, entonces. ¿Ezequías? Sí, subió al cielo después de todo esto que había hecho. Hermano, ¿qué le puedo yo decir? Yo solo sé que yo voy a ir al cielo porque yo solo sé de una persona que realmente es un hijo de Dios o no, y ese soy yo. De ahí para allá yo no puedo saber, o sea, sí, ¿qué le puedo yo decir? No, sin embargo, aquí lo que sí nos dice, más bien, y lo hemos visto, que él en la muerte, que él lo vemos en 2 de Crónicas 32, se dice que la muerte de él fue algo reconocido, al punto que de ningún otro rey se dice que fue sepultado directamente en las habitaciones o en las tumbas del rey David, probablemente cerca de un hijo, o incluso algunos piensan que a la par del rey David. Si fue salvo o no fue salvo, yo no lo puedo saber, hermano, yo no lo puedo saber, porque hay gente muy mala que ha sido salva y hay gente muy buena que aparentemente creyeron y nada pasó con ellos, pero eso sí no se lo puedo yo responder. Sí, y durmió Ezequías con sus padres y reinó en su lugar, pero tal vez si vamos a 2 de Crónicas 32, ahí lo vamos a ver más fuerte, o sea, de una manera más eficiente. 2 de Crónicas 32, versículo 32 y 33, dice de la siguiente manera: los demás hechos de Ezequías y sus misericordias, he aquí todas están escritas en la profecía del profeta Isaías, hijo de Amós, en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Y durmió Ezequías con sus padres y lo sepultaron en el lugar más prominente de los sepulcros de los hijos de David, honrándole en su muerte todo Judá y toda Jerusalén, y reinó en su lugar Manasés. En los registros de las muertes y sepulturas de los reyes, solo de él se dice esto, que fue honrado por Judá, por Jerusalén, que lo sepultaron, dice, en los sepulcros, en los lugares más prominentes de los sepulcros de David. Entonces, algunos incluso piensan que pudo haber sido sepultado a la par del mismo rey David, no lo podemos saber, pero al menos en las honras fúnebres fueron muy reconocidos, fue muy reconocido. Ezequías optó entonces una actitud difícil. Es desalentador, pero cierto, saber de una persona que una vez fue piadosa puede tener un defecto
que afecte a las siguientes generaciones, y eso fue exactamente lo que pasó con Ezequías y su hijo Manasés, cuando llegó al trono a la edad de 12 años. Murió Ezequías y a los 12 años. Si Dios le dio 15, ¿cuántos faltaban? Tenía 12, ¿cuántos faltan para los 15? O sea que cuando Ezequías tenía 3 años de estar viviendo esos 15 años, ¿verdad? Esos últimos 15 años de gracia, a los 3 años nació Ezequías. Nació Manasés. Pastor, disculpe, sí, mi hermano. Antes que continúe un poquito, creo que es importante mencionar que antes de que hubiera siquiera en el pensamiento de los hombres poner un rey sobre Israel, el Señor le había dicho a Moisés: es inevitable que ellos van a tener rey en su momento, pero le dice: darles a conocer estos preceptos que yo te voy a dar. Y ahora usted está mencionando algo, que eso es algo que nos golpea a nosotros. Todos, desde David, a todos, Salomón y todos, se estrellaron en eso. Que ellos, cuando subieron al trono, ellos se olvidaron de Dios. Porque Él les dice, que no amontonen oro ni plata, porque eso les va a desviar el corazón a ellos. Y usted lee todos los reyes, tanto del norte como del sur, todos cuando se vieron ya, vea Ezequías, cuando él se vio ya con oro y plata, él se olvidó. ¿Y qué tenían que hacer ellos? Dice, y ahí que les lean, porque ellos no le iban a leer, ellos tenían a alguien que les leyera la palabra, pero ni aun así, ellos estando en el trono, ellos desobedecieron. ¿Y no nos pasa eso a nosotros también? Eran cuatro, digámosle, 4 principios que Dios le dio. 1, no amontone dineros. 2, no amontone caballos, porque si no usted después va a confiar más en su ejército que en mí. 3, no amontone mujeres, no porque las mujeres sean malas, sino porque eran compromisos reales que se iban teniendo. Por eso es que Salomón llegó a tener, ¿cuántas? 1000 mujeres, ¿ok? Para poder gobernar, para poder tener el gobierno. Y por último, pero el más importante era: copie el libro de la ley. Ajá. Y no se aparte del libro de la ley. Y ninguno, ¿ok? Ninguno. Ok, muy bien, ya para terminar. Sí, mi hermanito Marcos, ahí le llega. Perdón. Sí, tal vez lo enterraron al lado de David. En ese momento creo que enterraban era en cuevas, no bajo tierra. Sí, no. ¿Cierto? Sí, así es, eran lugares especiales. Sí, porque he visto ahora de la guerra en Gaza, los palestinos entierran abajo. Sí, no, ellos eran cuevas que tenían precisamente, los lugares especiales que tenían ahí. Manasés llegó al trono con 12 años, enfrentó muchos obstáculos espirituales al haber nacido en una época en la que la vida de su padre estaba llena de mucho orgullo, apostasía e idolatría. Ezequías había sido culpable de idolatría porque se había gloriado en los tesoros terrenales. Sin embargo, es insensatez gloriarse en cualquier cosa que no sea Dios. No tiene sentido. Y termino con esto. Solamente tenemos lo que Dios nos ha dado y podemos lograr solamente aquello que Dios ha propuesto que hagamos. Y terminamos en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3. Y ya con esto terminamos. Juan 3, versículo 27, dice la palabra del Señor. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Nada de lo que usted y yo tenemos, lo tenemos por esfuerzo propio. Nada. Ni siquiera usted puede dar, pero yo fui el que estudié. Y sí, ¿quién le dio las fuerzas, la energía para estudiar? No, pero es que yo me he esforzado trabajando. ¿Y quién le ha dado las fuerzas para que pueda trabajar? Nada, repito esto, solamente tenemos lo que Dios nos ha dado y podemos lograr solamente aquello que Dios ha propuesto que hagamos. Todo
es absolutamente de Él. Muy bien, mis hermanos, vamos a terminar acá. Todavía nos queda un poquito más de ver de Manasés, pero vamos sacando enseñanzas poco a poco. Nuestra hermanita Bernardita nos va a ayudar con recoger los diezmos y ofrendas. No olvidar, mañana, Dios primero, a las 9 de la mañana tenemos nuestro culto de ayuno y oración, si Dios lo permite, mañana 9 de la mañana, de 9 a 11:30 más o menos por allí. Estamos estudiando la muerte como autopista para la unidad, ¿ok? Entonces, si Dios lo permite, mañana tenemos esto, y el próximo sábado tenemos la femenil a las 2 de la tarde, la femenil, el próximo sábado, con un tema también bien hermoso, bien bonito. Espero que sea de mucha bendición para cada uno de ustedes.